Hola, espero que estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento lo estás viendo, pero quiero que antes de que siga todo, animarte a que puedas buscar una hoja, un, un papel, un cuaderno y un lápiz o una pluma y puedas tomar apuntes de lo que se va a estar enseñando, exponiendo en el tiempo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a poder nos ayuda a tener más retentiva, a poder recordar con más facilidad lo que pues se dijo, ¿no? Lo que se va diciendo cada domingo. Sí, a veces la mente nos falla, pero tú dices, ay, no me acuerdo de qué se habló el domingo antepasado. Pero si lo tienes escrito, pues simplemente vas a tu cuadernito, a la hoja esa, y encuentras lo que se habló y lo recuerdas, ¿no? Entonces quisiera animarte para que lo puedas buscar en lo que pues continúa hablando para que le dé un poquito de tiempo. Y quiero que vayamos también a Proverbios, capítulo 1 versículo 5. Dice así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios sabiduría, entendimiento de su palabra, ¿no? Y ahora que vamos a escuchar su palabra, lo más probable es que estemos pidiéndole a Dios sabiduría, ese entendimiento para, pues valga la redundancia, entender. Pero si nosotros no estamos dispuestos a oír, como dice aquí, pues esa sabiduría como que va a pasar por arriba, pues. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a oír y luego a tomar acción de eso que estamos oyendo, a aplicarlo para entonces poder ser sabios, para poder aplicar y tener esa sabiduría que Dios nos brinda por medio de su palabra. Entonces quiero animarnos, a mí también, a eso. Y también no olvidando los anuncios que cada domingo a las 11 de la mañana estamos reuniéndonos vía YouTube, teniendo los cultos en línea ahí para que puedas estar invitando a personas que quizás no tengan una iglesia local o que no conocen a Jesús y que este pueda ser el medio, ¿no? Por el cual ellos crean en Jesucristo. También cada sábado a las 8 de la noche estamos teniendo un club bíblico, club de jóvenes, se llama SIL, Sal y Luz. También hay para que tanto los chicos, chicas y adultos que conozcan jóvenes de 12 a 17 años puedan estar invitándolos, hablando ahí con Toto, con Kiara, para que los puedan hacer parte del grupo y puedan también, ¿no?, aprender de Dios. Cada miércoles a las 8 de la noche también estamos teniendo la reunión de oración para saber cómo estás. Nos interesa saber qué está pasando en tu vida, si estás pasando por algún momento de aflicción, un momento de gozo, tristeza, etcétera, etcétera. Y esa reunión nos ayuda a poder aplicar también lo que pues, hace unos domingos Toto nos decía de unos a otros, orar unos por otros, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero animarlos a que puedan estar participando de estas actividades. Y bueno, vamos a orar para pasar al tiempo de la alabanza. Gracias Dios por este día. Gracias porque, gracias, gracias porque estamos nuevamente aquí y vamos a estar escuchando tu palabra, oyéndola, Señor. Habla a nuestros corazones y ayúdanos a poder aplicar eso que escuchemos en este día. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El mundo sé y no puedo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú
diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y bueno, gracias al Señor porque nos dará este tiempo para poder compartir con ustedes. Y bueno, antes de empezar quisiera comenzar orando. Creo que eso es muy bueno. Vamos a empezar orando y animarlos a poder orar por lo que han escuchado en la semana, ¿no? Por las noticias difíciles, por las noticias buenas. Es bueno siempre dejarlos en las manos de Dios, ¿no? Entonces oramos y empezamos. Señor, te doy tantas gracias por este hermoso día. Señor, gracias porque nos permites una vez más entender de que la tecnología, Señor, nos es un medio por el cual nosotros podemos compartir, Señor, sentir que estamos juntos otra vez, ya sea de una manera virtual, Señor. Sabemos que como familia, como un cuerpo tuyo, Señor, no hay límites para poder escuchar la palabra de Dios. También oramos por nuestros hermanos a los lejos o a los cerca, Señor, que están pasando por tiempos difíciles. Agradecerte también por lo menos en esta pandemia mundial, Señor, escuchar buenas noticias. Todo eso, Señor, tantas gracias te damos, Señor, porque has estado ahí, has estado animándonos, has mostrado tu misericordia para con nosotros, Señor. Y bueno, en tu nombre, Señor, dejamos nuestras plegarias, nuestras oraciones,
y bueno, que tú puedas siempre darnos consuelo, Señor, en estos momentos, Señor. Gracias, Señor, y que bueno, sea un tiempo para poder tener un corazón abierto, Señor, a escuchar la palabra de Dios, crecer juntos, Señor, y en tu nombre lo encomendamos, Señor. Amén. Y bueno, empezando este tiempo, tengo un fondo nuevo, no es un tutorial, pero bueno, gracias a Dios busco un lugar para poder hacerlo, para poder hacer este tiempo más ameno, ¿no? Y que no se haga tanto ruido. Comenzando, bueno, quisiera compartirte lo que es el título de este estudio, es mi comunión diaria con Dios, ¿no? Y esa frase o mi comunión la puse intencionalmente para que cuando tú estés pronunciándola, la hagas tuya, la hagas propia, ¿no? Espero que tú te escuches y diga mi comunión diaria con Dios. Perdón. Bueno, ¿por qué mi comunión diaria con Dios? Porque bueno, desde aquí vamos a entender, viendo el Salmo, viendo desde la Escritura, viendo al salmista David como viendo que nos muestra unas características de lo que implica una comunión diaria con Dios. También otros personajes en la palabra de Dios nos van a mostrar lo que es una verdadera comunión con Dios, pero también de una manera práctica que yo te quiero presentar, de qué manera podemos hacer práctica nuestra comunión con Dios. Entonces, entendiendo esto, es valioso porque, como te decía, vamos si quieres ver, comparte conmigo o ve al Salmos 5, versículo 1 al 3, que es donde vamos a estar desglosando nuestro tiempo, nuestras ideas. Con él vamos a hacer referencia a todos los puntos que vayamos a ver. Entonces, si ya tienes tu Biblia en mano, acompáñame en el Salmo 5, del 1 al 3, y dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. Y el versículo 3 es el que que es clave para poder ir desglosando nuestro estudio. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No, y él decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sabes? El salmista no era el único autor, el salmista David, no era el único autor del libro de Salmos, sino que implicaban muchas personas también, pero había una idea en general que sí todos concordaban, ¿no? Y era de que los salmos son salmos de alabanza, son salmos de poesía, y hay salmos proféticos, pero en todos ellos, cuando escuchamos que un salmista hace una oración, una plegaria hacia Jehová, detrás de esa oración hay un trabajo arduo con una relación con Dios, ¿no? Y aparte de David, habían otros personajes de la Escritura que también tenían un ejemplo de comunión, que daban mucho ejemplo, ¿no? Por lo menos estaba Abraham, el padre Abraham, ¿no? Estaba Moisés, y hasta el mismo Señor Jesús nos enseñaba cómo era una comunión diaria con Dios, ¿no? Y bueno, el salmista David oraba, hacía su plegaria en las mañanas, y al final del versículo 3 decía que él iba a esperar, ¿no? Ahí estaba. Esto quiere decir que tenía una comunión constante. Entonces, para nosotros entender primeramente qué es una comunión, pues tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es una comunión? O mejor dicho, podemos transformar o reconstruir esa pregunta, es ¿cómo es comunión con Dios? Y yo simplemente te voy a mostrar como a manera de introducción
¿Qué es la palabra comunión? La palabra comunión tiene que ver con, en griego, la palabra koinonia, y tiene la idea, o sea, nosotros, bueno, las personas que hacen el estudio, hay muchos que se van referente a la palabra griega, porque la palabra griega te da la idea de esta palabra en latín o como la tenemos en español. Entonces, la palabra comunión, como te lo decía, es koinonia en griego, implica o tiene la idea de sociedad o participante o participación, diría, o interacción. Tiene que ver también con lo que es una contribución y tiene que ver con un compañerismo. Ayuda también. Entonces, tiene que ver, entonces, la idea es un grupo de personas, primero. Es un grupo de personas que tienen un mismo objetivo. Todos participan, todos interactúan. Una sociedad con un mismo pensar, ¿sí? Entonces, si tú entendiendo la palabra koinonia, sabías, bueno, si lo sabías, grandioso. Porque ahora, como tal, en el Nuevo Testamento no hay una definición, pero sí somos llamados, o la idea de ser llamados a la comunión, a la koinonia, sí está en la Escritura, ¿no? Entonces, nosotros somos llamados a la comunión los unos a los otros. Primera de Juan, del 1 al 3, nos habla de que tenemos una comunión con los unos a los otros, pero también nos habla de que nuestra comunión es con Jesús, nuestra comunión es con el Padre, y en ese mismo pasaje nos habla de que verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Entonces, implica la comunión, también implica dos cositas, ¿no? Implica compartir la comunión, implica requerimiento. Uno de esos requerimientos es tiempo para comunicarte con Dios, ¿no? Uno de esos compartires de la comunión implica motivación, implica las emociones, los sentimientos, un solo objetivo. Pero si tú entendiendo todo esto, quiere decir que nuestra relación es una relación íntima con Dios, es una relación íntima con la Trinidad, ¿no? Para ser más claro. Y si nosotros tenemos una relación íntima con la Trinidad, es importante y tenemos que prestar atención porque no es algo cualquiera. Entonces, nuestra relación íntima con Dios implica de que todos fuimos redimidos y todos tenemos un conocimiento íntimo y personal de Jesús. Eso es sumamente valioso porque nosotros fuimos redimidos, nosotros ahora tenemos un conocimiento que es del Señor. O sea, formamos parte de la naturaleza divina. Grandioso, ¿no? Entonces, algo más, podemos compartir también un mismo sentir, una misma fe, el sentir de una misma necesidad, una misma esperanza, ¿no? Si tú entendiendo ahora esto, de qué es una comunión, detente un momento y toma la importancia a la segunda palabra que te quiero decir en este tiempo que va relacionado con comunión, que es tu devoción, ¿no? ¿Qué es devoción? Si alguna vez has escuchado esa palabra, ¿qué implica devoción, no? ¿Qué tiene que ver con la comunión que tengo diaria con Dios, ¿no? Sí tiene que ver mucho porque ahora nosotros pasamos, por decir así, pasamos de ser personas pasivas a ser personas activas. Lo que implica es de que somos personas ahora que hacemos esa acción en este tiempo, ¿no? En este tiempo. Entonces, pero antes de yo explicarte lo que es un tiempo de devoción, un tiempo devocional, si así más claro lo has escuchado por ahí, quiero decirte la parte importante de una devoción. Entonces, ve conmigo a Josué 1.8, te voy a presentar varios, Josué 1.8 para que puedas escribirlo o ahí te recuerdes, Salmos 63 y Mateos 4.4.
Entonces, si me acompañas ahí en Josué 1:8, que creo que ya lo has escuchado, lo han utilizado mucho. Dice Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué importancia tiene un tiempo de devocional? Josué nos dice que es importante ser constante, ¿sí? Es importante meditar en la palabra de Dios. Si bien Josué meditaba en ese tiempo en la ley, nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos la Biblia y podemos meditar en él. Y ahí dice meditar de día y de noche. ¿Con qué fin? Josué dice: con el fin de que hagamos conforme a lo que él está escrito. O sea, quiere decir que lo que vayamos a leer, lo que vayamos a meditar, eso vamos a hacer, ¿no?, en nuestra vida. Segundo, para no quedarnos ahí, Salmo 63:1, ¿quieres? Acompáñenme. No vamos a ir como leyendo todos, pero estos son puntos importantes para que tú puedas entender por qué es importante una devoción en tu comunión. Sí, Salmo 63:3. Ya lo ubico aquí. Dice Salmo 63:3. Perdón, es Salmo 63:1, perdón. Salmo 63, versículo 1, perdón. Dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Una vez más, si recuerdas, es una oración, como el salmista en el primer Salmos, el salmista David decía que su tiempo era en la mañana y él iba a esperar en la mañana, ¿no? Y aquí igual implica el salmista que en la madrugada, dice el versículo, de madrugada te buscaré, ¿no? Entonces implica de que nosotros anhelemos y busquemos, como si fuera esa idea de que cada día tenemos sed. Viste que cuando nuestro cuerpo tiene sed, nos deshidratamos, y buscamos. Nuestro cuerpo solito pide a gritos líquido en nuestro cuerpo. Bueno, así es, tiene que ser importante nuestra devoción. Tenemos que ser diariamente llenados, saciados de la palabra de Dios. Y Mateos 4:4, perdón, creo que ya tú lo has escuchado. Habla el Señor Jesús de una manera referente, siempre se hace referencia a la Escritura, ¿no? Dice: Jesús le dijo, escrito está. Ya lo busco. Dice, versículo 4, dice: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tercera cosa importante en nuestro tiempo de devocional es que tomemos como prioridad la palabra de Dios. Es ¿cómo, hermano? Claro, porque en este tiempo, recuerdas que Israel siempre era un pueblo que pedía alimentos, que tenía sed, o sea, siempre se quejaba, ¿no? Y así somos, pero la palabra de Dios, o creo que Jesús fue directo de dar el ejemplo, ¿no? Él decía, o esta idea de tener hambre por la justicia, de tener sed por la obediencia hacia Dios, ¿no? Nosotros también debemos tener esa hambre por la justicia, debemos tener esa sed por la obediencia hacia Dios. Esa es una tercera parte importante en el tiempo de devocional, que tú puedas entender que tu alimento primordial es la Escritura, ¿no? Que sí, los alimentos físicos, las frutas y todo son valiosos, claro, pero no solo dependemos de eso, nosotros dependemos también de la palabra de Dios, ¿no? Suena como que difícil, pero es así. Entonces, continuamos. Entonces, sabiendo estas tres cosas importantes,
¿no? Tener sed por la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y hacer conforme a la gracia y la escritura, que nos aparte de nosotros la palabra de Dios. La pregunta era, para usted es, dirían ustedes, familia, que una cita diaria con Dios es una necesidad o simplemente una buena idea cuando nos quede tiempo, ¿no? Espero que puedas responderte ahí en tu casa, ¿qué implica, ¿no? Nuestra cita diaria con Dios? ¿Es una necesidad o es meramente una buena idea, ¿no? Entonces, si tú entendiendo esto y ya te has hecho esa pregunta, yo me respondería y yo diría, bueno, porque lo entiendo ahora, y para aquellos que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Si es importante en nuestra vida, como ya lo vengo repitiendo, es una necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar estas importancias a la práctica? Recuerda que te dije que te iba a compartir que era, que era una devoción, o que implicaba la palabra devoción. Entonces, devoción, para que tú puedas entender cómo llevarlo a lo práctico, devoción en griego es eusebes, se divide en dos, aquí lo leo para que no salga mal. Dice tiene que ver con bien, y sebomai tiene que ver con reverenciar, significando la raíz de seb, o sagrada reverencia, ¿no? Llena de admiración, exhibida especialmente en las acciones, ¿no? Y dice que antes entre los griegos era que el hijo practicaba la piedad hacia los padres. Pero, no se asusten, pero en el Nuevo Testamento se usa como una actitud piadosa hacia Dios. Claro, porque si te pones a ver el Nuevo Testamento, no vemos tanto la palabra devoción, sino que vemos la palabra piadoso, ¿no? Siempre se hace referencia a una persona devota o de devoción, de devocional, llamándolos piadosos, ¿no? Eso lo puedes buscar en Hechos 10:2, Proverbios 12:2, pero ahora para entrar en el segundo punto que quiero compartirte, en un artículo, leía un artículo de qué era devoción, o qué era un tiempo devocional. Dice que a este hombre que relataba el artículo le hicieron esta misma pregunta: ¿qué es un tiempo de devocional? ¿No? Y él respondió de una manera programada, por decir, diría yo. Él dijo, bueno, un tiempo devocional es un plan de lectura diaria. Y claro, creo que no está mal, y creo que nosotros, si en algún momento nos preguntan, o si ya nos han preguntado, vamos a decir esa respuesta y añadimos algo más, pero es la idea que siempre decimos, es un plan de lectura diariamente, ¿no? Pero nuestra devoción no implica simplemente un plan de lectura, va más allá de un plan de lectura. ¿Por qué? Bueno, y te explico qué es un devocional, ¿sí? Si bien dice que en el diccionario la palabra devoción habla de amor, habla de fervor religioso, habla de una inclinación, una afición especial, una costumbre buena, devota, nosotros ahora tomando lo que dice la Escritura, la idea que dice la Escritura, nosotros somos hombres piadosos que nos inclinamos, que debemos, mejor dicho, incluir en la piedad, apartarnos en oración, orar, poder meditar, leer y reflexionar en la Escritura, y todo esto lleva a que entonces la piedad es una disciplina, ¿sí? Lo que quiere decir es que nosotros, que es un tiempo devocional, es una disciplina piadosa que forma parte de nuestra vida,
que forma parte de nuestra costumbre, que debe debe ser una costumbre en nuestra vida buena y debe ser una actitud piadosa en nuestro crecimiento, dice aquí, en nuestro crecimiento espiritual como creyentes. Una actitud piadosa que debe, mejor dicho, para resumir, una actitud piadosa que debe estar plasmada en tu corazón y en mi corazón. ¿Viste? Dimensionas eso porque, bueno, es clave, es fundamental para poder entender mi comunión y dentro de mi comunión mi devoción como un hombre piadoso hacia el Señor, ¿no? Entonces, ¿recuerdas la pregunta que le habían dicho a este hombre? Te leo el artículo, la frase que él dijo especialmente, concluyendo esta parte, dice: la verdad es que la lectura diaria de la Biblia es solamente una parte de una vida devocional. Estoy como erutando, perdón. Y dice, si analizamos la raíz de la palabra, encontramos que viene de devoción. Creo que ya se lo había repetido muchas veces. Y de acuerdo a la definición del diccionario, devoción quiere decir que es el sentimiento de profundo respeto, de admiración, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una cosa. Entonces podemos entender ahora de que una actitud piadosa se refiere a una persona que admira mucho, se refiere a un hombre, a un siervo que admira a otra persona que ha visto en él, como dice la definición, una profunda admiración, un profundo respeto hacia él. Es como si fuera nuestro Dios. Así vemos a Dios, así debemos ver a Dios. Con admiración, con respeto, con una dignidad y ver los méritos grandes que tiene nuestro Dios, ¿no? Entonces, tú entendiendo qué es un devocional ahora, si nosotros no vemos los méritos de Dios, si nosotros no estamos viendo la gracia de Dios, si nosotros no estamos viendo todas las características de Dios, nosotros no estamos enfocados, no estamos centrados en la persona de Cristo. Nuestra piedad no está enfocada en la persona de Cristo. Por eso, entrando al segundo punto, de una manera práctica, ¿cuándo y dónde tener un devocional? ¿No? Y tal vez esto sea, te decía que es una manera práctica, te lo resumo así. Si el primer salmista David decía que lo hacía en la mañana, si en Salmo 63:1 decía que lo buscaba en la madrugada, creo que una manera práctica y es bueno, es hacerlo en la mañana. La hora y todo, bueno, tú dispondrás de esa hora. El lugar sí tiene que ser un lugar apartado para tú meditar en la palabra de Dios, pero sí es conveniente hacerlo en la mañana, porque así pues llevas el pensamiento de Dios hacia todas las cosas que haces en tu día, ¿no? En tu trabajo, en tu universidad, creo que llevas el pensamiento de Dios hacia todo lo que vayas a hacer. Pero ojo, si no se puede, o si de verdad no hay ese tiempo, lo importante es que lo hagas, ¿no? Si ya lo haces en la tarde, en la noche, está bien. No es que esto defina en qué momento tienes que hacer tu devocional, ¿no? Y siguiendo aquí la lección, ya concluyendo, quiero que pues te lleves en tu mente lo que debe incluir un tiempo de devocional, ¿no? Sabemos que ya de manera práctica el lugar, lo importante que es un devocional, pero ¿qué debe incluir un tiempo devocional? Bueno, primeramente debe incluir la preparación de tu corazón, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Recuerda que te había dicho que ya no pasas a ser una persona pasiva, sino pasas a ser una persona activa en esta situación, en este momento, mejor dicho. Entonces, ¿con qué actitud debes presentarte a Dios, ¿no? Ante Dios? Si quieres, ve conmigo al Salmos 139,
versículo 23 al 24. Ahí te doy tiempo. Salmo 139, Salmo 139, versículo 23 al 24. Dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tremendo, ¿no? Una vez más nos hacemos referencia a un salmo más y por la idea que veo es otra oración, es otra plegaria, y en esta ocasión la actitud que se debe tomar para preparar tu corazón, de lo que debe incluir tu devocional, es que tú le pidas al Señor que examine tu corazón y que Él conozca lo que hay dentro de tu corazón, como dice el versículo 23, conozca tus pensamientos, que el Señor pueda conocer nuestros pensamientos. Y el versículo 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino, al camino eterno, ¿no? Que el Señor pueda examinar nuestra vida, que el Señor nos pueda guiar, esa actitud debemos tomarla, ¿no? Que Él pueda guiarnos hacia la vida eterna, ¿no? Salmos 119, 18, ahí te lo dejo. Salmos 5, 3, el que estamos tomando como referencia clave, y Hebreos 4, versículo 16. Vamos a buscarlo, Hebreos 4, 16. Y dice, Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y claro, ¿no? Nuestra actitud, una actitud más, es que nosotros debemos presentarnos ante Dios, en el momento de nuestra devoción debemos presentarnos confiadamente. Sabemos y creemos y estamos seguros que vamos a hallar la gracia y la misericordia de Dios aún en nuestros momentos de socorro, ¿no? Podemos estar presentes podemos estar en la presencia de Dios, confiadamente de que Él confiadamente de que Él estará para nosotros ahí, ¿no? Después, el estudio de la palabra de Dios es sumamente importante. De manera práctica, pues, puedes buscar un capítulo corto. Los proverbios son muy buenos leerlos cada día, y sacar un versículo de ahí, memorizártelo, y poder aplicarlo a tu vida, reflexionar en él y qué fue lo que te llevaste de ese proverbio, ¿no? Esa puede ser una manera práctica. Otro punto más de esto es la oración. La oración es muy buena. Primero debemos, antes de nosotros presentarnos al Señor, debemos confesar nuestros pecados, debemos presentarnos ante Dios de una manera pura. Y bueno, creo que eso es para animarnos todos, porque siempre luchamos por nuestros pecados. Y bueno, el segundo punto también, otro punto sería orar por las peticiones que tienes ahí en tu devocional. Si no tienes uno, creo que es muy recomendable que puedas tener uno. Creo que los chicos tienen algo que se llama hora silenciosa. Es muy buena, la verdad. Ahí puedes poner tu lista de oraciones. Puedes hacer un tiempo en las mañanas de cómo aplicar y qué expresa el escritor, y te apoya un poco ahí un comentario para entender lo que dice el pasaje bíblico. Entonces, debemos orar, y creo que en este tiempo sí es muy importante orar por cada uno de nosotros, ¿no? Son tiempos difíciles, preocupantes, pero sumamente confiados cuando hacemos nuestros devocionales, ¿no? Y al final, claro, y no podía faltar, siempre dándole gracias a Dios por lo que ha hecho, ¿no? No todo es malo, siempre hay cosas buenas que nos alegran la vida, que Dios pone ahí como un pequeño detalle hermoso para poder darle gracias a Él, ¿no? Entonces, continuando, el otro punto es poner en práctica lo que ha aprendido. Santiago 1:2 dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios, y no simplemente oidores de él, ¿no? Dice, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores.
Entonces también la palabra de Dios nos habla de que nosotros no tenemos que andar en hechos y en verdades. Debemos hacer las cosas en hechos y en verdades y no solamente de palabras, ¿no? Por último dice meditar y memorizar en la escritura. Como te decía al principio, tomar un versículo, memorizártelo, reflexionar en él, para que puedas, para que la palabra de Dios pueda ser de mucha bendición en tu crecimiento como hijo de Dios, ¿no? Entonces, para pensar y concluir esto, te abro mi corazón para que tú puedas entender todos estos puntos. Sé que son muchos puntos, pero concluyo con esto que creo que sí puede ser de bendición, ¿no? En mi instituto bíblico, cuando estaba estudiando, bueno, no mío, cuando estaba estudiando en este instituto bíblico en México, en mi tercer año creo que ya estaba muy contento, iba a salir. La verdad, las personas, los misioneros y todas las personas, los de tercer año nos tomaban en cuenta para muchas actividades, para estar enfrente de esas actividades. Una de ellas fue que yo tuve la oportunidad de junto a unos amigos, formar un viaje misionero, ¿no? Fue grandioso. También Dios me dio la oportunidad de estar 3 años como consejero, pero antes del campamento yo me senté y nos hicieron una entrevista y yo me senté con un misionero y le abrí mi corazón un poco. Bueno, le abrí mi corazón, no es que fue un poco, y les dije esta expresión. Y yo decía, yo no le veo sentido a mi vida ahora, no le veo sentido a las cosas que estoy haciendo, no le veo sentido a las actividades o al programa que estoy haciendo, ¿no? Y la verdad entendí de que estaba flaqueando en mi comunión con Dios. No era que estaba en un pecado así, sino que había olvidado que mi prioridad era mi comunión con Dios. Ya no oraba en las mañanas, ya no oraba en las noches. Las actividades que hacía, pues las hacía porque, bueno, pues había que hacerlas, ¿no? Mi devocional lo hacía pues ya por mero trámite, pero la esencia de sentir a Cristo hacía falta, y era porque ya no lo estaba tomando en cuenta. Y creo que no hay diferencia actualmente contigo, ya sea en tu universidad, en tu trabajo. A veces creemos que por tener actividades tenemos una relación con Dios. A veces que por un programa, un horario, tenemos una relación con Dios, ¿no? A veces creemos que nuestra relación con Dios es el papel y la letra que está aquí, ¿no? Y es esencialmente, es importante, de que entender que nuestra relación es con el Creador del universo, que creó los cielos y la tierra, que puso un inicio a esto y que nos dio una promesa de una vida eterna. A ese Dios nosotros tenemos una relación, ¿no? Y concluyendo con esta anécdota que tuve, cuando yo pues ya tuve todas estas actividades, Dios me dio la oportunidad de ser consejeros, y entendí de que Dios en ese momento había conformado mi corazón. Las cosas que hacía, las hacía muy contento. Yo estaba sumamente contento de decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Lo veo de otra manera, todo lo veo de otra manera, y estoy sumamente agradecido contigo porque pude reconstruir mi comunión con Dios. Y un pasaje que te quiero, antes de terminar, un pasaje está en Romanos 14, 7, 8, que en este tiempo fue de mucha bendición, y creo que con esto vas a entender un poco. Dice Romanos 14, 7, 8, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Entiendes? Nosotros vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Sea uno, sea otro, del Señor somos.
Y es grandioso porque hoy en día nosotros debemos tener esa actitud, que vivimos para Dios todos los días. Lo que hagamos, como vivamos, Dios siempre tiene que estar ahí. Es esa nuestra comunión diaria. Por eso nuestra comunión diaria, por eso nuestra devoción es sumamente importante, porque ya forma parte de nuestra vida. Ya la esencia de Dios, como decía en un devocional, me acuerdo, ya la palabra de Dios es una esencia en nuestra vida. Dios te bendiga y que puedas tener un hermoso tiempo con Dios y animarte a que puedas hacer un stop en tu vida y volver a tomar inicio en tu relación con Dios. Cuídate mucho y chao.